Bienvenido al podcast oficial de nuestro equipazo en Filantropía Puerto Rico, Somos Filantropía. Estas conversaciones profundizan, visibilizan y amplifican los esfuerzos que adelantan la equidad dentro del ecosistema social de Puerto Rico. Nuestros invitados compartirán sus perspectivas sobre temas sociales desde sus experiencias y especialidades. Así que busca un espacio cómodo, sírvete un café de aquí, claro está, y danos oído. Bienvenidos a otro episodio de Somos Filantropía, un gusto tenerlos por aquí, gracias por escucharnos siempre. Y en este mes de la mujer tenemos una invitada muy especial, Yaira Mares Maldonado. Hola, Yaira Mares, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. No, gracias por aceptar la invitación. Yaira Mares es escritora, educadora con experiencia en la narrativa de Global South, que quiero que me cuentes un poco de eso, y la intersección de justicia social. Tú comenzaste cursando, estudiaste en la Universidad de Puerto Rico, terminaste estudios doctorales en Berkeley. Quiero empezar por ahí, cuéntame un poco de esos comienzos de Puerto Rico. ¿Qué te dio por estudiar literatura hispana? Si eso fue lo que estudiaste en Puerto Rico y después el doctorado lo terminaste allí, me encantaría saber ¿qué estabas pensando que decidiste esto es lo que me gusta? Sí. Y si tú desde joven sabías que te gustaba escribir. Sí, he escribido desde muy joven. De hecho, acabo de sacar una pieza que acabo de escribir sobre como la primera fábula que escribí creo que tenía 11 años, en 1999. Wow. Así que sí, desde muy chiquita escribía. Y entonces cuando era adolescente escribía más como canciones de música, porque también iba a la Escuela Libre de Música en Caguas y hacía música. Y en la UPR lo que estudié fue sociología inicialmente. Eso hace sentido donde estás ahora. Okay. Así que empecé por sociología, pero fue en la Universidad de Puerto Rico que hice mis primeros trabajos con narrativa comunitaria entre los años como 2007 y 2010. Los primeros proyectos en los que participé fueron con una profesora que se llamaba Karin Weyland, y ella hacía trabajo de investigación de base comunitaria. Así que ahí con ella participé en un proyecto que era con comunidades afrodescendientes en Piñones y otro proyecto que fue en República Dominicana y Haití, y ahí era en colaboración con organizaciones sin fines de lucro también. Okay. Y de esos primeros proyectos publiqué. O sea que tú has estado como quien dice, en el sector desde tus comienzos en universidad. Sí. ¿Y fue algo que te atrajo desde el principio o...? Fue algo que me atrajo como que, básicamente mi trabajo con narrativas comunitarias también como que lo que me atraía era un poco la idea de cómo centrar y resaltar estas historias que muchas veces no vemos en medios convencionales, que no vemos en digamos, como en lo que se considera alta cultura. Y ese interés como que continuó, ese como hilo conductor continuó incluso cuando ya estaba estudiando literatura a nivel doctoral, y entonces en ese punto como que continué trabajando con narrativas comunitarias como una forma de entender de manera más global las narrativas que aparecían en la literatura. Así que hacía proyectos de narrativas comunitarias también, para como que no solo entender la realidad sociológica de algún modo a través de la literatura de un solo autor, sino a través de una pluralidad de voces, por decirlo así. Pero empezó en Nayupi, y el primer proyecto que hice, de hecho, fue con la población de usuarios de drogas que no tenían casa, del área de Río Piedra. Y fue en ese momento recibí una beca que era del National Institute of Health, se la daban como a una persona de sociología y antropología en todo el campus. Wow. Y terminé trabajando con otro profesor que se llamaba Luis Negrón, y entonces para ese proyecto yo usé una metodología que se llamaba Photo Voice y compré cámaras desechables para dárselas a los usuarios para que tomaran fotografías de sus estresores sociales y como estresores de la vida diaria de ellos y ellas, y que después me devolvieran las cámaras, yo revelé las fotografías, eran como... Allá cuando revelábamos fotos. Y cuando las cámaras desechables costaban como $5 y no $30 que acabo hoy son 20 y cuestan 20.
So, las devolvieron, revelé las fotos y luego ellos y ellas volvieron a entonces contarme las historias de sus experiencias, de lo que estaba en las fotos, escribir las historias. Exacto, tú ibas con las fotos y que te Sí, yo contaran. les devolví las fotos y ellos y Que ellas ellos te contaban. dijeran qué era lo que veían Sí, en esa sí. foto. Y esa fue mi tesis del bachillerato en sociología. Oh, wow. Sí, ese fue ese proyecto. Y espérate, antes de que llegues allí de la maestría y el doctorado. Entonces, ¿sociología era qué? ¿Qué de joven era lo que te estaba llamando la atención hacia sociología? Honestamente, yo supuestamente iba a estudiar música y educación musical. Supuestamente. Yo iba a Bueno, estudiar- escritoria, el Conservatorio de Música, ¿sabes? iba Taylor a ser- Swift, boricua. Iba a ser, no sé, iba a ser educadora musical, quería ser educadora musical. Ok. De hecho, la idea de hacer un doctorado me la implantó una maestra de música de la Escuela Libre de Música. Ok. Pero cuando llegué a ese punto, sentía que como que quería la experiencia de la Universidad de Puerto Rico y sentía que sociología era como un poco más global en el sentido de las cosas que me iba a permitir como que estudiar y aprender. Exacto. Entonces, a ese punto todavía pensaba que iba a estudiar educación musical. Yo dije, no, voy a empezar en la UBI, el segundo año me empiezo el bachillerato en el conservatorio, hago doble bachillerato. Pero obviamente tenía que trabajar 3 trabajos, tenía, ¿entiendes?, 21 créditos, Sí. estaba todo el tiempo estudiando y trabajando, o sea, no había forma de que el segundo año comenzara el segundo bachillerato, porque ni siquiera tenía tiempo para seguir practicando guitarra, así que me quedé en sociología. Pero también como cruzarme con estos mentores y mentoras que hacían este trabajo también bien centrado en la comunidad, como que me ofreció mucha inspiración de cómo seguir haciendo trabajo Claro. nítido y que tuviese un impacto. Y también tocar guitarra me daba mucha ansiedad, porque porque si tocaba en público y te falla una nota, pues no lo puedes arreglar y ese tipo de cosas, así que no. Bueno, pero ahora sí, ¿sabes? Si estás leyendo un poema, Sí, te puede pasar igual. sí, sí, y lo Ese no tuve te que da trabajar ansiedad. mucho, no me da tanta ansiedad, lo tuve que trabajar mucho tiempo, hubo mucho tiempo que no leía, y de eso es un poco también del proyecto de escritura pública, pero hubo mucho tiempo que no leía mi poesía porque me daba ansiedad presentar en público, pero la poesía tiene algo que es como, bueno, Es que es una vulnerabilidad. yo creo que o una sea, guitarra, si te falla una nota, como que no tienes forma de cómo arreglarlo. Como un poema, Bueno. si lo estás leyendo, es como que, no sé, es un poco más, tienes la palabra de tu mano, estás como que Sí. en una interacción directa con el público, no sé. sí. Digo, yo creo que alguien falla una cuerda en una guitarra y yo ni cuenta me doy. Tú te darías cuenta, pero yo creo que ni cuenta me doy. Yo me daría cuenta y si era una nota que yo fallara, me daría cuenta y estaría torturándome por semana por haber fallado esa nota, así que... Ok, entonces llevas escribiendo fábulas, poesías desde joven. ¿Quieres estudiar en la UPR? Felicidades por eso, gracias. Yo siempre. Y vas a ser educadora en música, pero después te envuelves en estos proyectos comunitarios, caíste como que en un propósito, y entonces eso te llevó a dónde después. Pues yo creo que, bueno, me llevó a hacer una maestría en antropología visual. Ah, ok. Que por eso fue que me fui de aquí, porque los programas de antropología Exacto. visual estaban en Estados Unidos y me aceptaron en uno de los primeros programas de antropología visual que se formaron en Estados Unidos, que fue en la Universidad de San Francisco State University. Okay. Yo hubiese estudiado antropología. ¿Qué es antropología visual? Antropología visual es como crear documentales con un ángulo más antropológico, básicamente. Okay. Entonces sigues trabajando con esa parte de lo visual. Así que para mí de algún modo como que la continuidad y también de como ser storyteller, ¿no? De cómo continuar trabajando con el storytelling. Pero cuando llegué a la universidad ya a hacer la maestría, no me gustó cómo enseñaban la antropología, me parecía muy colonial, un poco eurocéntrica, entonces como que no... Muy seca, no estaba, seguramente. Sí, porque... no estaba llegando, como que no estaba compaginando como que con lo que me estaban enseñando, no era... Creo que en la UPR se enseñaba en ese momento, no sé cómo sea ahora, pero en ese momento se enseñaba sociología y antropología desde una perspectiva bien desde el contexto latinoamericano, el contexto caribeño, comunidades, ¿verdad?
de color, desde la perspectiva feminista, etcétera. Todas estas cosas ya estaban integradas y cuando fui a este programa sentí que eso no estaba muy presente. De hecho, casi todos mis profesores eran personas blancas también, que eso como que lo hacía un poco difícil. Y entonces ahí me puse... ¿Y eso que estabas en California? Sí. Pero también ahí yo me pasaba leyendo literatura en el tren de camino a mis seminarios de maestría. Entonces, como siempre he trabajado y estudiado, siempre tuve que trabajar y estudiar, pues era un poco como que tenía que leer literatura en el tren o en la guagua y qué sé yo. Y un día, pues, dije que quería leer literatura, nada más que no quería estar como que en estas clases. Eso por una parte, y también cuando miré el programa de literatura en esa universidad, los profesores como que ahí estaban enseñando cursos de como política de identidad latinoamericana, marxismo de la literatura, todas estas clases como que bien centradas en la experiencia latinoamericana. Sí. Y cogí unas clases con algunos profesores que después también se convirtieron en nuevos mentores, bueno, profesor y profesora, y pues ahí me metí a la maestría, o sea, como me metí a la maestría en literatura latinoamericana y de ahí pasé entonces a solicitar, cuando terminé la maestría pasé a solicitar a programas de doctorado en literatura latinoamericana y comencé, ahí me admitieron en UC Berkeley. Y como que en ese periodo había estado trabajando con comunidades de migrantes en San Francisco también, para volver un poquito a lo de las narrativas, pero no de forma muy estructurada y formal. Una vez entro al programa de doctorado en UC Berkeley, me empiezo a mover hacia las humanidades digitales, a hacer estudios de nuevos medios, y me empiezo a interesar por la metodología que se llama Digital Storytelling, que es una metodología que nace en el Story Center en Berkeley y que el propósito de la creación de esa metodología es utilizar como que el arte audiovisual y el storytelling como una herramienta para que las comunidades se organicen y puedan traer visibilidad a problemáticas que le están impactando. Claro. Pero eso ya tú lo traías de la UPI. Exacto, pero este era digital. Claro, en la sin la camarita. Sí, esto era en Final Cut Pro y como que hacer, ¿verdad?, las grabaciones, pero no era con cámaras desechables. Entonces podía también alinearlo un poco más con mi interés de humanidades digitales, y por ahí fui. ¿Y esto qué año era más o menos? Esto ya fue como 2014, empezando 2014 y ya en 2015. Sí, que ya las redes y todo, YouTube y esto, o sea, ya estas herramientas digitales ya estaban creciendo un montón. Empezando a coger auge. Y también las humanidades digitales ya estaban cogiendo bastante vuelo. Y entonces ahí, estando en mis estudios doctorales, pues tenía mi tesis doctoral que era sobre literatura principalmente, pero tenía como una segunda línea de investigación donde me estaba enfocando también en narrativas digitales, que son esta metodología de digital storytelling. Y entonces ahí trabajé con dos proyectos. Uno fue aquí, con estudiantes de Escuela Superior de Río Piedras, con una organización que se llama Cauce. Y entonces trabajé ahí la temática de la crisis, la crisis del país, creo, no sé, era como crisis del país y colonialismo. No me recuerdo bien cuál crisis. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas las crisis? Pero crisis del país y colonialismo. Y fui parte del primer cohort de un proyecto que se llama Humanizando la Deportación. Y ahí trabajé en la frontera de México con Estados Unidos, con California, en la zona de Tijuana, con personas migrantes que habían sido deportadas. Entonces, en ese proyecto fue que empecé como a explorar más esta metodología del digital storytelling desde la perspectiva del sur global y de las condiciones particulares de comunidades que se encuentran de algún modo en el sur global, porque estas personas que viven en la frontera, pues como muchas veces los deportan sin saber que van a ser deportados, ¿no? Como que básicamente los tiran ahí sin que tengan pertenencias, sin que tengan cosas, pues muchas veces viven bastante movibles, no tienen como un hogar fijo, no tienen un trabajo fijo, no necesariamente contaban con la alfabetización digital que requería la metodología pensada como que en un ambiente controlado, digamos, de una comunidad específica con la que estás trabajando.
Y ahí exploré esa parte, también trabajé uno a uno con participantes del proyecto. De hecho, trabajé con uno que era un poeta, o sea, que quería leer su poesía en la narrativa digital. Y entonces de ahí publiqué un artículo específicamente sobre eso, sobre la adaptación de la metodología a contextos latinoamericanos, a contextos de sur global, etc. Sí, quiero preguntar de esto del sur global. Cuéntame, ¿sabes? Ese término yo no lo había escuchado. Sí tengo mi percepción de que es el sur, especialmente el sur de Estados Unidos, pero sur global y narrativas del sur global, que creo que es lo que que estás comentando. Explícanos, danos más carne de qué es eso. Yo creo que es un término bastante, como que se utiliza bastante en el mundo académico y creo que hay otras formas de pensarlo también, o sea, una forma más amplia de pensar el subglobal, pero básicamente el subglobal y el norte global son como que de algún modo los países más imperialistas, los países que colonizaron, y los que quedan al sur global en su mayoría, los países que fueron colonizados, que han sido explotados, que no están sufriendo hoy día, pues digamos como que los estragos del colonialismo y la colonialidad. Perdón, esos países de cerca del Ecuador y más abajo es donde mayor biodiversidad natural y donde más capital natural existe, y es donde, hablando de biología, todo se ha explotado en esa área. Tú sabes, toda esta África, las selvas de Latinoamérica, Southeast Asia. Sí. Así que hace sentido ahora escuchándote que sí, que fueran lugares colonizados. Sí, pero yo pienso que se extrajera mucha que no necesariamente se restringe. Para mí, como que pensar el sur global no se restringe geográficamente para mí. O sea, en términos técnicos, original, etcétera, sí es un poco pensando en esas divisiones geográficas. Pero, por ejemplo, para mí yo siento que puedo pensar en el sur global en el medio de California, ¿no? Con comunidades que sean inmigrantes o con comunidades BIPOC, ¿no? Como que es un poco eso, y creo que se han creado nuevos términos para pensar un poco esta cuestión de distinguir las personas que aún que son impactados, digamos, por la colonialidad o lo que se conoce también como subalternidad, y las que no. Entonces, en esto de narrativas del sur global, ¿qué es una narrativa para ti? ¿A qué tú te refieres cuando dices vamos a hacer narrativas, diseñar, crear? ¿Cómo es que ¿cuál es tu definición de eso, de narrativa, y qué es lo que sientes que haces? Sí, yo creo que narrativas son muchas cosas, como que creo que ahí ya puede ser un poco más amplio y tradicional, y pueden ser otras cosas más específicas que yo también trabajo, pero para empezar, obviamente la narrativa, para mí lo primero que me viene a la mente es la literatura, ¿no? En la literatura siempre te está contando una historia, se te está contando una historia, sea un poema, sea un cuento corto, sea una novela. Y está eso. En términos del trabajo que yo hago con comunidades, que a mí me gusta más el término narrativas comunitarias que narrativas de sur global, porque es como que siento que lo captura mejor el trabajo que hago, y en esa línea de trabajo es principalmente trabajar con comunidades que tradicionalmente no tienen necesariamente acceso a espacios donde puedan compartir sus historias, o que no tienen acceso a plataformas donde puedan contar sus historias, y trabajar directamente y de la mano con ellos o ellas para, digamos, construir estas narrativas de sus experiencias de vida, que muchas veces son invisibilizadas, que muchas veces son como un poco tapadas por las narrativas convencionales que tenemos, digamos, en la televisión, en el cine, incluso en la literatura, ¿no? Como que, entonces, para mí, el trabajo narrativo está el trabajo que yo hago con personas uno a uno, ¿no? De la comunidad, como las mujeres que vienen a los talleres de escritura pública, pero también pienso que hay otro tipo de trabajo narrativo que quizás no sé si es el que me estás preguntando, pero el que hago más del lado, digamos, de mi propio trabajo de investigación, de mi propio trabajo en comunicaciones, de mi propio trabajo en mi escritura creativa.
ahí hay también creo que otro trabajo narrativo que tiene que ver con la autodeterminación y la descolonización de las cosas que vamos, digamos, como articulando a través del discurso, ¿no? De dejar de reproducir las mismas inequidades, el sexismo, el racismo, dejar de reproducir esos paradigmas viejos digamos, en lo que se construye a través del trabajo narrativo. Porque de algún modo, al cambiar o reconstruir esas narrativas y hacer ese trabajo, para mí, pienso yo, es un poco el primer paso para poder ir construyendo cambio cultural, para ir poder cambiando como la percepción de las personas, Exacto. para ir pudiendo como que tener mayor perspectiva sobre problemas particulares. Entonces, eso es un poco el trabajo narrativo para mí o la importancia de la narrativa. Ahora, Súper. puede ser un testimonio que trabajas con alguien de la comunidad, o puede ser una historia que te estoy diciendo en un poema que escribí. O sea, se ve de distintas formas, ¿no? Sí. Pero entonces, bueno, cambiemos ahora a hablar de tu proyecto actual, que creo que ya lo mencionaste. Sí, tú eres escritor, consultora en comunicaciones, has trabajado con múltiples comunidades y sigues haciendo eso. Eres escritora, ¿ya tienes cuántos libros? Dos. El tercero se supone que sale este año. Que sale este año, bello. Y entonces ahora eres, además de eso, la directora ejecutiva de Escritura Pública. Así que quiero que me cuentes de eso, pero de la manera en que explicaste lo de las narrativas, y a mí me quedó claro, o por lo menos te cuento como yo lo interpreté. Alguien está llamando. A los que nos escuchan, disculpen la interrupción. Te escuché hablando de narrativa y yo personalmente opino que cada uno de nosotros tiene una narrativa de quién uno es. Es esa definición de quién uno es, qué uno puede lograr, qué no puedes lograr, con qué cosas te identificas. Esa es la narrativa de uno y uno como que literalmente se la repite, es una programación que uno tiene y te lleva a la acción y a lo que vayas a querer adelantar. Yo lo veo así y creo que, no sé si estoy más o menos te caché un poco, que entonces cuando empiezas a cambiar esas narrativas internas, pues ciertamente la presentación de uno hacia el mundo y las acciones que uno toma pueden cambiar. Sí, porque muchas veces las narrativas que nos programan y las narrativas que nos imponen, a veces muchas veces, ¿verdad? Y que uno mismo se impone también. Sí, uno mismo se impone, pero también a veces la sociedad le impone narrativas, digamos, a comunidades particulares, ¿no? Comunidades que vienen de menos privilegios, comunidades que vienen de distintos trasfondos, digamos, en términos de raza, género, y entonces a veces esas narrativas que se te imponen pueden también ser paralizantes o pueden hacerte pensar que tu voz no importa o pueden hacerte pensar que tu historia no importa, y yo por lo menos creo que todas las personas tenemos una historia que contar y que dentro de esa historia de algún modo u otro puede haber poder, puede haber la posibilidad de la autodeterminación individual que impacta la autodeterminación colectiva también, y puede haber la posibilidad de cambio de un nivel individual que obviamente pues, tiene un impacto a nivel colectivo. Y creo, en el caso de las comunidades con las que yo he trabajado, algo que ha sido muy como consistente, esto lo he estado pensando recientemente porque estoy trabajando unos artículos cortos sobre storytelling y distintos aspectos del storytelling, pero también hay muchas personas cuyas historias como que no han tenido un espacio para ser escuchadas, simplemente como que, y estas personas con las que yo he trabajado, desde el proyecto que hice en Río Piedras con usuarios de drogas, que honestamente ellos no tenían por qué haber venido de vuelta con la cámara, no tenían que haber venido de vuelta a contarme sus historias con las fotografías, pero como que ahí está este ímpetu de las personas que vienen de quizás comunidades más desventajadas o de menos privilegios,
de querer tener ese espacio y de escucharse unos a otros y también verse en las historias de otras personas, porque no se ven en las historias que nos están poniendo en el periódico, no se ven en las historias que nos están poniendo en la televisión, no se ven. Ahora sí hay más representación, digamos, porque obviamente ha habido todo un movimiento. Sí, pero porque uno también busca otros medios, porque en los medios tradicionales no vas a ver. Sí. Pero que ha habido, digamos, ahora más recientemente ha habido un movimiento alrededor de esto y se puede decir que hay más representación que quizás hace 15 años. Pero por mucho tiempo pues no había nada. ¿Y querías que te hablara de escritura? Bueno, quiero que, exacto. Es que me preguntaste de escritura pública y después te envié el tema. Yo hago muchas preguntas, sí. Cuéntame de escritura pública. Bueno, porque estoy pensando, y cuéntame si es cierto que todo esto que tienes y que sientes y que quieres expresar y ayudar a la gente con las narrativas es parte de lo que estás creando bajo escritura pública. Sí, pues escritura pública es como que lo que nació después de como 15 años de estar haciendo este trabajo. Pero hay como un momento que creo que fue crucial antes de empezar a hacer escritura pública, que no te lo compartí porque no fue parte de los estudios doctorales, pero bueno, cuando yo me gradué, ya en el proyecto que fue en la frontera había empezado a ¿verdad? Como repensar la metodología de digital storytelling. Y ya cuando terminé los estudios doctorales me gradué en pandemia y me fui, y entonces me fui directo a trabajar en el sector sin fines de lucro. Y ahí te graduaste del doctorado durante pandemia y te fuiste a trabajar al sector sin fines de lucro. Y ahí caí en una organización que se llama el California Domestic Workers Coalition, que como una de sus misiones principales es que las mujeres que conforman su base, que son trabajadoras del hogar, son mujeres inmigrantes de todo el estado de California, de alrededor de 8 organizaciones sin fines de lucro, lideren como que las iniciativas que tiene la organización. Entonces, como si se va a hacer un proyecto de política pública que se va a introducir a la legislatura de California, tiene que ser algo relacionado a los problemas que estas mujeres traen a la mesa y que quieren que se arreglen dentro de sus condiciones laborales. Claro. Así que yo pienso que ellas cuando me contrataron sabían que yo ya hacía esto con las narrativas. O tuvieron una suerte brutal de encontrar. Porque entonces lo que pasó fue que traducimos eso en el departamento de comunicaciones. Entonces yo entré a hacer comunicaciones con esta formación súper fuerte en community-based storytelling, ¿no? En narrativas comunitarias, en narrativas de base comunitaria. Y entonces ahí yo empecé como que a crear currículos nuevos para que ellas pudieran como escribir sus historias y presentarlas frente a políticos, presentarlas en audiencias legislativas, trabajaba como que uno a uno con ellas en sus testimonios y el desarrollo de sus testimonios, desarrollé currículos de alfabetización digital y también desarrollé currículos para que escribieran historias y poesía, solo como de forma creativa. Que eso lo hice porque también a veces teníamos como colaboraciones con artistas que eran proyectos culturales que caían bajo mi departamento de comunicaciones. Y entonces ese taller de historias y poesía era para un proyecto así, que lo hice en colaboración con una artista que se llama Andreina Maldonado, que había conseguido un grant para hacer una obra de teatro que fuese liderada por las mujeres trabajadoras del hogar y que trabajara sobre ese tema. Y esa obra de teatro se fue sold out, se llenó completa, fue un completo éxito. Creo que ahora consiguieron otro grant porque también tenía algunas canciones que eran dirigidas por un músico que se llamaba José Lobo, y creo que ahora consiguieron otro grant para sacar las canciones con las trabajadoras del hogar, todo eso. Entonces, en uno de esos talleres, en ese último taller que estaba dando, que era de poesía e historias con las mujeres para esta obra de teatro, yo estaba en ese punto, yo estaba bastante quemada y había tenido un año bastante difícil,
Y yo estaba ahí como que un poco haciendo el taller en automático, ¿no? Como después de tantos años de estar en la academia. Yo creo que por esa época fue que yo te conocí. Yo creo que sí. Amor. Un poquito antes, un poquito después, pero bueno, ese año fue un año difícil. Pero básicamente después de tantos años en la academia, que la academia ahorita tiene una ética de trabajo bien autoexplotadora, el sector sin fines de lucro todavía, digamos que le falta muchísimo en también como... Y pienso que doctorado en literatura es muy, no sé, es una percepción correcta o no, pero muy patriarcal, no sé por qué siento esa percepción. Quizás sí, en Puerto Rico y sí, con sí, España, no estoy segura sí, de dónde sale. Sí. Bueno, en general las instituciones académicas en Estados Unidos creo que son bien patriarcales, racistas, etcétera, pero bueno, venía de eso, venía de empezar este trabajo en medio de pandemia y estar ahí dándole duro. Y pandemia fue una época fuerte también en general. Sí, nosotros estábamos movilizando propuestas en la legislatura, corriendo una campaña estatal, corriendo una campaña municipal, corriendo el programa de educación y alcance estatal, como sin parar todo ese tiempo. Y nada, estoy en este taller y estoy como que un poco dándolo en automático. Y estas señoras con las que yo trabajaba eran señoras como entre 30 y 60 años, o sea, anywhere between that range. Pero las que tenían este taller como tal tenían como entre 50 y 60 años. Y entonces, y te estoy haciendo esta historia porque es la misma historia que graban los participantes de escritura pública, de que cómo llegué a escritura pública. Y ellas llegaron, eran 3. Y había una con la que yo había trabajado antes, con su testimonio y todo, pero ellas llegaron bien serias al taller. Ellas como que no les acababa de convencer que íbamos a escribir poesía, era como que, ¿qué vamos a hacer aquí? Porque ellas eran, o sea, me adoraban y todo, pero como que ese taller llegaron así como que, no sé, un poco escépticas. Pero quizás con la duda también de uno pensar, o sea, estoy pensando yo, cincuentona también, y me pones a mí a poesía, yo como que... Lo que yo no creo, me encantaría, pero no creo que pueda salir una poesía de mí. Pues un poco es, yo creo que llegaron así. Llegaron así. Pero después de que yo hice el taller, hicieron sus ejercicios, les facilité los ejercicios y todo. Y después de que específicamente esta señora leyó su poema, que yo vi su sonrisa después de leer su poema, como que ahí fue que tuve como mi primer momento de como, o sea, tuve un momento como conmigo misma de wow, este trabajo verdaderamente, de reconectar con esa parte del trabajo, de hacer, digamos, escritura creativa en comunidad, y la parte que tiene que ver con transformarle la vida a las personas, ¿no? Como que como en la parte de tener el espacio de sentarte a trabajar con tu historia en una forma escrita, compartirlo en un espacio seguro con otras mujeres que han tenido experiencias similares, puede verdaderamente, yo en mi mundo idealista, cambiarte la vida, porque para mí esa sonrisa me indicó eso, ¿no? Como que llegó de una forma y salió de otra forma, o sea, vi el cambio a lo largo del taller, lo que fue 1 hora y media. Pero también en ese momento pensé que quería hacer ese trabajo en Puerto Rico, porque en ese periodo yo siempre he trabajado bien de cerca con el tema de la autodeterminación en Puerto Rico, con la justicia social en Puerto Rico, mi tesis doctoral fue sobre eso, pero en ese periodo que estaba trabajando con esta organización me había desconectado un poco de ese trabajo. Lo había trabajado un poco quizás a través de mi poesía, de mi libro que había salido, pero no estaba tan conectada con el trabajo porque estaba trabajando full time con esta organización. Y estas mujeres me enseñaron muchísimo, o sea, yo no cambiaría esos 2 años por nada más, como que para mí, yo siento que por el resto de mi vida van a tener un espacio súper especial en mi corazón, pero pues sí me había desconectado. Y ahí, después de que presenté mi segundo libro en Pública Espacio, le hice el acercamiento a la directora de Pública para hacer, Naima Rodríguez, para hacer un tallercito. Yo quería hacer un taller. Vamos a intentar esto. Yo quería hacer como un taller de 1 hora los jueves o algo así. Si llegan 3 mujeres va a estar bien, gratis. Era como, lo pensé así como una labor comunitaria, voluntaria. Y yo como que vamos a hacer. Y les pregunté si les interesaba. Y ahí Naima
estaba súper interesada, súper dispuesta y me compartió una subvención, una convocatoria de subvención que me dijo que pensaba que era un buen fit para los talleres que en ese momento no se llamaban escritura pública, era un taller de escritura creativa. De escritura y bienestar, como era en Puerto Rico y ya. Y entonces ella me compartió la convocatoria y yo la veo y yo digo, o sea, era una convocatoria de hecho de uno de los miembros de Filantropía de Puerto Rico, creo, sí. Humanidades Puerto Rico, fundación, en ese momento era Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, y dije, bueno, esto está down my alley, ¿no? Como que era una... I've seen this before. Esto yo lo he hecho miles de veces. Entonces, la propuesta me salió súper. La primera propuesta de escritura pública me salió súper orgánicamente. Como que fue como si todos estos 15 años que había estado haciendo todo este trabajo, como que, o sea, yo no tuve ni que buscar referencias adicionales. Yo tenía todo como que en el cerebro. Los puntos se conectan. Todo salió, todo como que la propuesta fue una de las propuestas que más, como digamos, más orgánicamente me ha salido, como que fue bien smooth, ¿no? Fue como que bien, me salió muy naturalmente. Si todas fueran así. Sí, me salió súper naturalmente escribirla. Entonces, lo que sí fue distinto y que sabía que quería hacer en ese punto, que es lo que es característico y distintivo de escritura pública, era la parte de trabajar con el bienestar emocional y el manejo de emociones. Porque algo que fui aprendiendo a lo largo del camino con haciendo el trabajo de narrativas comunitarias, era que en el espacio académico no necesariamente se atiende, ¿verdad? Como que este manejo de emociones que puede surgir cuando las personas están compartiendo experiencias que a veces son traumáticas. Y en el sector sin fines de lucro sí hay algo de eso, sí se puede crear, pero hay muchos menos recursos para poder hacerlo. Entonces, correcto. Muchas veces tiene que ser la misma persona que lo está facilitando, la misma persona que sostiene esa parte, y si no, pues quizás tener a alguien que pueda apoyar del mismo equipo, pero eso era algo como que con lo que estaba bregando en esa última organización que trabajé también, ¿verdad? Cómo integrábamos esta parte de hacer este trabajo sensible al trauma. Sí. Y lo que pasa con la escritura pública es que dije, ok, esta vez lo voy a hacer con una persona que facilite prácticas de bienestar para que entonces haya ese manejo de emociones. Y le escribí a Paula Rocío Ramírez, que es la persona que facilita las prácticas de bienestar, porque había estado en un retiro de mujeres que ella hizo, conocía su trabajo, también ella sostenía círculos de mujeres en otro proyecto que tiene. Y entonces yo no sé qué pensó Pau cuando yo le envié la propuesta, porque era una propuesta bien académica, pero yo le dije, mira, yo quiero hacer esto y yo necesito una persona que esté en el espacio conmigo, porque es lo que entiendo que va a potenciar. Sí, ven que es para sostener ese espacio, esto es parte de lo que se necesita. Que va a potenciar y que necesito también para yo poderme enfocar en la parte creativa, ¿verdad? Cultural, esto y lo otro, necesito a alguien que esté apoyando con esta parte de bienestar. Y que además que las dos cosas combinadas potencian una producción más poderosa, potencian una motivación por parte de las mujeres más poderosa, que es lo que hemos aprendido ya luego en el camino. Sí, porque me imagino, perdona que interrumpa, tú como que tienes quizás el framework o la estructura de sacarlo y plasmarlo, pero entonces se necesita también un apoyo de alguien que como que bregue una vez está plasmado, tú sabes, cómo sentimos esto. Sí, también es un poco en el proceso de cómo adentrarnos a sentir las cosas, cómo nos adentramos a ¿verdad? Conectar con estas experiencias difíciles que hemos tenido de una forma que sea, digamos, que podamos sostener el espacio emocional para hacerlo. Sí, que uno pueda retirar para poder como que sentir de cierta manera. Y atender esa parte. Entonces, yo no sé qué pensó Pau cuando me mandé la propuesta. Pero dijo que sí. Pero dijo que sí, me mandó la biografía, me mandó lo que le pedí, lo que hacía falta para la subvención. Y entonces nos dieron la subvención de humanista residente. Era una subvención de humanista residente, la primera que nos dieron. Y ahí, cuando lanzamos los primeros talleres de escritura pública el año pasado, pues cogió como un vuelo que no esperábamos, o sea, como recibimos
casi 130 solicitudes y solo teníamos 45 espacios para los talleres. Tuvimos un porcentaje de retención súper sólido a lo largo de todos los talleres. Y pues estas mujeres que venían a los talleres estaban súper listas para contar sus historias, además, para tener este espacio en comunidad con otras mujeres, escuchar las historias de otras, compartir sus historias, crear ese espacio de bienestar en comunidad también. Y en verdad fue súper impresionante como el engagement que hubo de las participantes también. ¿Cuál es la edad promedio de las mujeres que llegaron? Entre 18 y 40. Pero me llegaron a solicitar hasta mujeres de 60, sí, o sea, también solicitaron mujeres mayores de 40 años. Sí. No, te pregunto porque empezaste con un grupo y las que te tocaron el corazón, que era de 50 a 60, sí. Tenía curiosidad por saber este grupo. Sí, esa era la otra cosa, que cuando yo pensé en el taller chiquito primero, yo pensé, bueno, no pueden ser señoras mayores como las con las que yo he trabajado, o quizás va a ser como, no sé, como lo imaginé de otra forma, lo imaginé como lo mismo porque lo que había hecho, exacto. Lo que había hecho, ¿no? Pero me llegaron mujeres jóvenes, o sea, mujeres jóvenes que están quizás cursando estudios universitarios. Sí, de 18. De 18, y de notas 20, una 21. diferencia, porque hay una diferencia de 40 a 18 generacional en esas narrativas. Pues en los temas que estábamos trabajando, lamentablemente no habían diferencias, pero había más puntos en común que diferencias. Entonces, quizás esa parte no la dije ahorita, pero la propuesta yo la desarrollé para que tocáramos temas, quizás debo decir cuál fue la propuesta. Lo que desarrollé fueron unos talleres para que pudiéramos hacer narrativas, poesía, prácticas de bienestar, junto con la escritura de narrativa y poesía. Y cada serie de taller iba a culminar con una presentación final, abierta al público. De ellas. De ellas, sí. Y entonces, pues, se sobreentendía un poco, o sea, no se sobreentendía, parte de la idea también es que los textos se publiquen en libros, en podcasts, etc. Pero los temas específicos que íbamos a trabajar eran violencia de género, desplazamiento y la crisis de la deuda. Entonces, entonces, algo que a mí me sorprendió, de hecho, que Pau y yo le hemos hablado mucho, es esto mismo, los puntos en común a nivel intergeneracional, ¿no? Como por ejemplo, una mujer de 40 años había sobrevivido violencia de género de la misma forma que una mujer de 20 años, ¿no? Y eso también nos hizo ver cuán necesario era este espacio también de que pudieran verse y compartirse entre ellas y acompañarse en ese proceso de articular estas historias. Y la parte más importante para mí del proyecto es articularlas desde un lugar de poder. Entonces era un poco, ok, estas fueron nuestras experiencias, estas son nuestras experiencias, y cómo queremos cambiarlas, qué queremos que sea diferente. Entonces parte del trabajo de escritura que hacemos va con eso, va de la mano con eso, con esa visión a futuro, con esa imaginación sobre que queremos, que, o sea, aprendimos, esto pasó, ¿qué queremos cambiar, qué queremos que sea distinto, o cómo cambiamos nuestra propia realidad. Sí, reconocerlo y entonces de ahí reconocerlo, pero de una manera que te sirva a que lo que venga a futuro sea mejor y sea más fuerte y empoderado. Pero me parece interesante y hace sentido porque esa mujer de 40 seguramente tiene una hija de 18. Entonces, pues, ¿verdad? La narrativa de esa mujer, que es la que está pasando básicamente a su hija, pues, in a way, hace sentido y también es chévere, pues creo que se puede entre romper y sanar esos lazos que quizás se heredan. Sí, la sanación intergeneracional también. O sea, la mujer de 40 que está haciendo ese trabajo y tiene una hija de 18 años, pues está enseñándole algo nuevo y distinto a su hija también, probablemente.
Sí, porque cuando ya cambia ese narrativo, aunque su hija no Sí. haya estado en el taller, pues ya, Ajá. ya ahí viene un cambio. Sí, sí, que en realidad eso también es parte de, bueno, Escritura Pública terminó convirtiéndose en una organización por pues el impacto, ¿no?, que vimos que tenía Sí. hacia las mujeres. No, Del tallercito de Weekend terminó en una organización del tallercito hecha y derecha. del tallercito de 3 personas terminó en que pues ellas llenaban como una evaluación anónima al final de los talleres, entonces se nos hizo bien evidente no solo la demanda, ¿no?, de recibir 130 solicitudes, sino también el impacto que estaba teniendo, ¿no?, de que muchas nunca habían tenido acceso a un espacio así, o de cómo les había transformado la vida estar en el espacio, ¿no? Tengo algunas que incluso hubo una que me escribió recientemente que Escritura Pública le cambió la vida y me lo dicen, ¿no?, también directamente, ¿no? Entonces se nos hizo evidente como la obligación que teníamos con continuar creando ese espacio, o al menos crear una infraestructura que permita que ese espacio siga existiendo a largo plazo, pero una cosa que trabajamos mucho en el taller y que es bien importante para Pau y para mí es la parte de generaciones futuras de mujeres, ¿no? O sea, como al estar produciendo estos libros con estas historias, esta poesía, al estar sacando estos podcasts, ¿no?, que son los productos finales de los trabajos que ya están haciendo. Este año vamos a hacer otro tipo de producto final, pero al sacar estas narrativas, entonces también, por una parte, que generaciones futuras puedan tener acceso a esas narrativas, ¿no?, que las vean, que las escuchen, etc. Y por otra parte, al hacernos una organización, como que un poco garantizar que este tipo de espacio continúe existiendo para futuras generaciones de mujeres, ¿no? Sí, la sustentabilidad. Y que siga estando ahí el espacio, que se sostenga a largo plazo, ¿no? Porque, por lo menos para mí, cuando yo estaba en la UPI, haciendo proyectos de narrativas comunitarias, no necesariamente que yo supiera en ese momento había espacios como estos tampoco. Creo que ahora también hay un poquito más de popularidad sobre prácticas de bienestar, y ahí sé que hay organizaciones y movimientos súper fuertes y que se movilizan todo el tiempo, feministas y todo esto, y que apoyan a las mujeres y todas las organizaciones que existen de apoyo a las mujeres. Pero esta cosa particular de crear el espacio, de hacer el storytelling en comunidad, de hacer el cuidado, digamos, el bienestar, la práctica de bienestar en comunidad, y específicamente para mujeres que históricamente no han tenido acceso a este tipo de herramientas, pues no es algo que yo supiera que existiera cuando yo tenía, ¿verdad?, la edad que tienen muchos de los participantes. No, y hay otra demanda también hoy día. Sí. Entonces, Yaira Maren, tú con estudios en literatura e historia, y ahí tengo como que un par de preguntas. Quiero preguntarte alguna narrativa que a ti, aparte de la señora esta de 50, como que a ti te tocó, ¿sabes? Como que a ti te cambió o como que creó una impresión grande en ti. Y la otra pregunta sería como, con tu background en literatura y esas historias contadas en la historia, si ves cambios hoy día, ves cosas similares, hay algún tipo de contraste. Yo sé que la historia es cíclica también, tengo curiosidad de saber tu pensamiento. ¿En la literatura como tal o en general? Puede ser en general o... Una narrativa que a mí me haya tocado. Sí. ¿Tener una narrativa literaria o una narrativa comunitaria? No, de comunitaria. Ya. Es que son muchas también. No quiero decir una sola. Exacto. Mira, no hay una preferida. En el proyecto que hice en Río Piedras me llamó mucho la atención la narrativa de una mujer que era usuaria de droga, y ella, ¿verdad?, se retrataba un poco como que sus heridas, y se retrató en su espacio íntimo, que no era un espacio, ¿verdad?, muy, digamos, era un espacio que en realidad era un edificio que estaba abandonado antes, como que creo que es Cinema Paradiso ahora.
esa historia me impactó mucho, pero a mí las historias me impactan también por el ímpetu de las personas de querer contar y compartir su experiencia, ¿no? Como que a mí eso es lo que... Y el valor de tener de contarlo. Exacto, como el courage. El Ajá, courage, el valor, exacto. La valentía de querer contar esas historias. En Tijuana cuando trabajé, la narrativa de este poeta, que, o sea, de hecho, él también había sido usuario de droga y describió, básicamente el poema que leyó en esa narrativa que está en YouTube, de hecho, se la dedicaba a personas que habían vivido en el borde de la frontera, que habían tenido problemas de adicción también y que habían sido como desplazados de ahí, como que lo sacaron por la fuerza, ¿no? Y como que un poco, este poeta también como que me marcó y me impresionó porque era como que, wow, este es un poeta clásico, ¿no? Como que la poesía clásica se leía, no se leía, se declamaba, era oral. Los orígenes de la poesía son oral, ¿no? Entonces, nos cruzamos con este poeta, o me crucé, por suerte, gracias al universo, con este poeta que era como el poeta de las calles de Tijuana, ¿no? Como que él se sabía sus poemas de memoria y él quería como que contar su historia, pero también quería declamar su poesía. Y era como una mezcla. Y con las mujeres en California, es que son muchísimas. Con ellas sí que trabajé muchas de ellas, pero un momento que me impactó fue con una que había trabajado que tuvo un aborto espontáneo por explotación laboral, porque la tenían trabajando un turno bien largo. Y de nuevo la valentía, ¿no? Ella, yo siempre como, digamos, como storyteller o como persona que sostengo estos espacios, pues mi ética de trabajo también involucra hacer como este check-in con las personas que están compartiendo sus historias, dejarles saber que no tienen que compartirlo todo, que pueden escoger qué partes de su historia comparten, ¿verdad? Como esa parte más ética, que es algo con lo que trabajo mucho también, es una de mis áreas de especialización. Y esta mujer iba a salir en un documental que producimos también con la Universidad de California Davis, y pues la directora del documental quería escoger la historia de ella, porque obviamente es una historia bien impactante, ¿no? Pero obviamente yo tuve que sentarme con esta mujer y también tener la conversación con ella, decirle, mira, ¿estás segura que quieres compartir tu historia? No es obligatorio, no va a cambiar nada, ¿verdad? Como que toda esta parte del trabajo que hay que hacer manual. Y ella me dijo que ella quería contar su historia porque ella quería asegurarse de que eso no le pasara a otras mujeres. Entonces son como esos momentos, ¿verdad? Como esos momentos de que, lo que te digo, el ímpetu y la valentía, ¿no? De la gente que quiere, que encuentra valor en esto porque los han invisibilizado por tanto tiempo, han invisibilizado sus experiencias por tanto tiempo que a veces estos espacios son como las únicas plataformas que quizás tienen o las primeras plataformas que han tenido para poder compartir sus historias, ¿no? Sí. Y compartirlas desde un lugar de poder también. Sí. Porque obviamente, por lo menos con el trabajo que hacía con las mujeres inmigrantes, era una cuestión también de que para la población inmigrante en California, bueno, en California no, en general, en Estados Unidos, pues hay mucho miedo de salir y contar las historias, ¿no? Como que hay miedo porque hay intimidación también, aunque sea ilegal, porque en el estado de California es ilegal intimidar a una trabajadora del hogar por estatus migratorio. Y no es que lo hagan público tampoco. Claro, asumo. exacto. Aunque sea ilegal, pasa. Entonces, como que también es como esa valentía. Y de las mujeres de acá, es que yo no puedo escoger una. Yo no puedo escoger una. Yo te puedo decir en general, como que todas las historias me parecieran súper valiosas, pero por ejemplo, algunos hilos conductores también que encontraba como entre grupos, ¿no? Como temas que salieron, ¿verdad? En distintos grupos, pero que se repitieron. Fue, por ejemplo, la alta incidencia de la violencia de género en la zona rural, que, por ejemplo, no es algo que, ¿verdad?, uno escuche todos los días en conversación. La violencia, digamos, como que enfrentan las mujeres
básicamente como que en el día a día, en el caminar por la calle, ¿no? En el crecer en espacios como el caserío, donde la violencia está tan normalizada que vives en esa realidad y no, una de las historias que la estaba escuchando esta mañana, porque el podcast de nosotros sale en marzo también, era como la misma historia que ella compartía, que no se había dado cuenta que eso era violencia hasta que salió de ese espacio. Claro, y se dio cuenta, eso es lo que pasa. Uno no sí, se da sí. cuenta que está en violencia, en patriarcado, en colonia, hasta Sí. que empiezas a tener un contraste. Sí. Y como que, Entonces, esto no es normal, esto es diferente. Sí. Así que así, esas son como... Pero yo no puedo escoger favoritos. Sí, está bien, parte no te voy a de obligar. de mi ética de trabajo. Pero me parece fabuloso el proyecto. Creo que también hablamos mucho de participación y participación cívica, y por ejemplo en años de elecciones y en las mismas, en el sector social de los sin fines de lucro, y vamos por participación y queremos que tu voz que se escuche, y representación y democracia, ¿verdad? Esos son todos los hashtags del sector social, especialmente en un año de elecciones. Y por mi experiencia, mucho de lo que he visto es... Esto de participación no es tan fácil, ¿sabes? Como que el que estés ahí en la mesa, llegué a la mesa, pero tener esa voz, tener esa valentía, tener unas herramientas para poder expresarte una vez llegas a la mesa y que se te entienda y que puedas también debatir, porque es parte de una democracia. Es complejo y me parece que este proyecto ayuda a dar herramientas bien fáciles, básicas. O sea, no sé, no he pasado por ahora yo quiero participar del proyecto. Me da la impresión que son herramientas que ayudan no solo a hacer tu historia, a definirte y entonces empoderarte, pero de ahí a poder participar auténticamente en unos debates sociales que nos hacen falta como país para lograr un cambio que queremos. Sí, y básicamente esa es parte de como la visión a largo plazo del proyecto, que es un poco, ¿verdad? Estamos empezando chiquito, porque obviamente la idea original era un tallercito de 3 horas, de 3 personas. De escritura creativa, pero en realidad un poco la visión del proyecto es que se puedan utilizar estas prácticas narrativas y estas prácticas de bienestar para adelantar cambio cultural y para impactar en la autodeterminación, en la justicia social y eventualmente en la política pública. Entonces, ya este año tenemos, pero digamos en 5 años, de aquí a 5 años, yo sí veo como escritura pública pudiendo utilizar estos espacios para desarrollar proyectos de política pública que puedan influenciar, impactar de forma positiva la vida de las mujeres. Uno de nuestros talleres avanzados de este año ya vamos a empezar a trabajar el tema, de hecho son narrativas comunitarias, historia oral y política pública. Entonces vamos a empezar a un poco ofrecer estos talleres con herramientas prácticas para las mujeres para que puedan, digamos, como desarrollar proyectos similares quizás con su propia comunidad y cómo este tipo de proyecto puede tener un impacto tangible en respecto al cambio cultural y cambio social en el país. Okay. Así que eso es este año. ¿Qué podemos esperar de escritura pública este año? Este año. Mira, ese es uno de los talleres avanzados. Es un año intenso. Es un año intenso en escritura pública también. Hasta estoy haciendo un podcast, mira. De escritura pública este año tenemos los talleres avanzados, que vamos a tener nuestra primera ronda de talleres avanzados porque estamos expandiendo el programa curricular y la idea es que en el semestre que va de agosto a diciembre siempre vamos a estar ofreciendo nuestros talleres introductorios, que fueron los que hicimos el año pasado, y en el semestre que va de enero a junio por ahí vamos a estar haciendo talleres avanzados. Uno es el que te acabo de comentar. El otro taller es poesía como intervención pública,
y ahí las participantes van a trabajar en una obra poética colectiva y van a convertir eso en, espero, un mural. Se va a pintar parte de esta obra poética en un mural o se van a hacer pasquinas que podamos exhibir en algún espacio público. Y también van a haber presentaciones finales y demás. Tenemos esos 2 talleres avanzados. Tenemos un taller magistral con una artista mexicana de California que se llama Ramona, se me olvidó la apellido, Ramona García, y ella va a estar dando un taller de creación de muñecas en papel maché, storytelling y arte terapia, que ella ya ha recibido muchas subvenciones para hacer este tipo de talleres en California y pues me encanta su trabajo y quise invitarla como recurso porque también queremos que cada semestre haya un taller magistral que sea con otras personas, otros recursos externos de la organización. ¿Y qué más? En marzo sale la primera temporada del podcast que va a tener los textos, una selección de los textos del año pasado, de los grupos del año pasado. Y en verano sale el primer volumen editado, que va a ser el primer libro impreso, que el podcast lo estamos produciendo con Todas, y va a salir a través de la plataforma de Todas, y probablemente cuando esto salga ya esté por salir, o... Pondremos toda esta información debajo en los show notes. Por salir, o ya haya salido, no tengo la fecha final aún, porque estábamos pensando cambiarla, y el libro sale con ediciones del Flamboyant y sale en verano. Ediciones del Flamboyant es de una editorial de aquí. Una editorial local independiente. Sí, porque iba a preguntar, ¿qué tan fácil se te ha hecho, no sé, publicar un libro? No es fácil. Eso es otro podcast. No, pero bueno, yo he tenido la gran suerte de que, bueno, no es suerte porque uno trabaja por sus cosas también, pero no, me han publicado 2 de las mejores editoriales del país y me publicaron sin saber quién yo era, simplemente recibieron mi manuscrito, lo aceptaron, lo quisieron publicar y pues son editoriales que te publican, o sea, ellos se encargan de todo el proceso, los costos, la circulación, todo eso, que en realidad no me autopubliqué ni nada, sino que tengo libros publicados por editoriales, pero es un poco complejo, o sea, hay y quizás eso sea algo que en algún momento trabaje a través de escritura pública, que tengamos nuestra propia editorial, pero hay falta de infraestructura en el país para apoyar a las editoriales locales. ¿En cuanto a distribución o...? En cuanto a recursos, porque como que la impresión está más costosa cada día, es lo que entiendo por algunas de las editoriales con las que he trabajado, la impresión es más costosa cada vez, los materiales son más costosos y no hay creo que como que no hay empresa local que tenga, ¿verdad? No hay como una abundancia de estos materiales o lo que sea que necesitan, es como complejo. Y está eso por una parte, y pues por la otra parte también está la parte, digamos, como financiera, ¿no? De que no es fácil mantener y sostener una editorial. Sí, no sé cuánta gente estaría publicando libros, Sí, entonces pues hay muchas otras editoriales que sí operan como desde un modelo de autopublicación. Entonces ahí los autores pagan para publicar y pues es un modelo más sostenible también, pero sí, creo que hay limitaciones en el campo editorial del país. No es mi industria directa, pero entiendo un entendimiento amplio de que sí es un poco difícil. ¿Qué te emociona del 2024? Ay, Dios santo. ¿Qué me emociona del 2024? Wow. Que podamos doblar el número de mujeres que impactemos con nuestros talleres, tener ese mural de poesía escrita por mujeres en alguna pared de San Juan. No, a mí todo me emociona. Creo que
Todo me emociona, pero eso, y también pues seguir creciendo la organización, porque Sí. estamos ahora mismo en un momento crucial, ¿verdad?, de crear la infraestructura de la organización para que opere de forma sostenible. Por el momento hemos sido Paola y yo principalmente, así que estamos trayendo poquito a poco otros recursos también para poder seguir creciendo la organización y que opere de forma sostenible. Así que eso también me emociona y me da un poco de miedo. Sí, esa construcción siempre es emocionante. Nosotros siempre terminamos con una pregunta que es ¿cómo avanzas equidad desde escritura pública? Porque pues nosotros en filantropía pues nuestra visión es un Puerto Rico con igualdad de oportunidades para todos, hombres, mujeres y todo el mundo de prosperar y participar. Pero en este mes de la mujer y con tu proyecto de escritura pública muy enfocado en las mujeres, ¿cómo sientes que avanzas equidad hacia la mujer? Yo creo que a distintos niveles. Yo creo que primero avanzamos equidad porque no es parte de nuestro, como lo que nos motiva o lo que me motiva a crear escritura pública, es un poco la idea de que como que tu trasfondo socioeconómico, tu género, tu raza, no determinen tu habilidad de acceder a recursos como estos, ¿no? Tu habilidad de acceder literatura o artes literarias, tu habilidad de acceder a la escritura, tu habilidad de acceder a prácticas de bienestar. Y creo que como que para mí eso es importante porque por mi propio trasfondo, ¿no? Como de que yo no vengo, yo tuve que trabajar mucho, quizás más de lo que debí de haber tenido que trabajar en algunos momentos para poder llegar a este momento en mi vida, porque no venía de padres con una formación académica avanzada, no venía de padres, qué sé yo, profesores, doctores, lo que sea, ¿no? Entonces un poco romper con estas prácticas de que solo puedes ser escritora, la gente, o sea, las personas que vengan como de cierto trasfondo social o de cierto sector social, ¿no? La literatura era algo muy de cultura popular hace muchísimo tiempo atrás en la historia, ¿no? Y luego tiene estos otros momentos, ¿no? Entonces, también es una herramienta que creo que es muy útil para otras cosas, o sea, para el storytelling, para la justicia social, para visibilizar las historias. Para expresarse Para uno, expresarte, simple, sencillamente. Y creo que en términos de las mujeres, pues algo muy, quizás suena clichoso, pero obviamente, pues como dijiste ahorita, el campo de la literatura o de la publicación históricamente ha sido mayormente dominado por hombres. Todavía creo que, ¿verdad? Los hombres se publican más, o todavía hay mucho trabajo por hacer para que se resalten las voces de autoras, que se centren las voces de autoras, ¿no? Y además de autoras que vengan de clase trabajadora, de autoras que sean afrodescendientes, ¿no? Como todavía falta mucho trabajo más por hacer en ese respecto, y creo que avanzamos equidad para las mujeres desde ese ángulo también. Eso por la parte de la literatura, y creo que más o menos todo lo mismo como que aplica también a la cuestión de las prácticas de bienestar, ¿no? Que han sido como un espacio que históricamente no necesariamente ha estado tan disponible para personas que vengan de recursos más limitados. No es algo ni siquiera que, qué sé yo, que te enseñan en la escuela, ¿no? Como que es algo muy... Regulación de emociones no es algo que te enseñan en la escuela, definitivamente. Exacto, y es como que un poco, y ahí eso quien no trabaja más es Pau, pero para Pau, por ejemplo, sé que es bien central, un saludo a Pau, que va a ver esto. Un shout out a Pau. Un shout out a Pau, sé que para ella el trabajo de bienestar es central para la descolonización del país, porque hay que, ¿verdad?, hacer ese trabajo de sanación, ese trabajo de bienestar, para poder crear como un cambio en la sociedad que nos permita operar desde nuevos paradigmas. Sí. Entonces, es como esa combinación de cosas. Y nada, en nuestros talleres priorizamos participantes de clase trabajadora, participantes afrodescendientes, mujeres de género fluido,
Y básicamente esos sectores sociales son los que les damos prioridad para que entren a los talleres. Y pues nada, sí, o sea, asegurándonos de que le estamos dando los talleres a las personas que más los necesitan y que históricamente no han tenido necesariamente acceso a estos recursos. Sí, que no me imagino que debe ser fácil ese proceso de selección tampoco. Fue bien difícil porque obviamente uno quiere que entre todo el mundo, sí. Pero si tú me dices que pues, o sea, y la gente, a mí me pareció maravilloso que la gente fue muy honesta en las solicitudes también, sí. Pero si tú me dices que pues eres una mujer blanca, de que te autoidentificas como una mujer blanca, de clase alta, que ha tenido acceso a escuela graduada, que esto, no, todas estas distintas cosas, pues no te puedo dar prioridad sobre una mujer que a lo mejor no tuvo los mismos recursos que tú has tenido. Sí. Entonces nos aseguramos ese proceso de admisión, ¿verdad? Que creo que para mí es bien único también de escritura pública. Sí. Y también de nuevo dentro de mí, esa es una de mis áreas de especialización, de diversidad, equidad e inclusión. Pues yo me aseguro de que sea bien equitativo y que sea bien dirigido a que estas personas que no han tenido acceso a este tipo de herramientas tengan ese acceso. Me parece que nos falta mucho por trabajar ahí. Sí. Y pasa, ¿verdad? En esas coyunturas también creo, en esos espacios, o sea, es también como tú dijiste ahorita, que los estudios literarios son bien patriarcales, pero vienen de unas tradiciones literarias quizás muy viejas, ¿no? Exacto. Que vemos, que podemos ver en la literatura a lo largo de los años y que pues se ven en textos clásicos del siglo XIX, ¿verdad? Como había esta dominación de la literatura por las clases altas, por las personas blancas, ¿no? Y eso sostenía también sistemas de opresión. Entonces, para mí, yo creo que no, la literatura tiene que ser democrática, la literatura tiene que usarse para adelantar la democracia, ¿no? Para adelantar la justicia social, para poder visibilizar historias, ¿no? Sí, y tener libertad de expresión, libertad de voz, y que todas las voces sean válidas, sin duda. Sí. Ojalá y pueda así en un futuro incluir a todos, porque creo que también esas mujeres que quizás ahora no son prioridad, de alguna manera las puedas incluir más a futuro y hay una riqueza adicional de esa mezcla. Sí, eso es lo que estamos tratando de pensar en términos de modelos de cómo expandir. Lo que pasa es que como no tenemos un equipo de trabajo completo, sí, no, ahora tienes que enfocarte. Pero idealmente, como que eventualmente sería una meta que tenemos a largo plazo, es como incluir una programación que quizás sea pagada, que permita tener mujeres que no puedan costear dentro del mismo espacio donde otras mujeres que sí pueden costear el taller y puedan, ¿verdad?, compartir unas con otras. Sí. Entonces, nada, esperamos que eso pase pronto. No sé si va a pasar este año, pero vamos a ver qué viene. Cuando llegue más personal. Súper. Gracias, Yaira Maren, por el tiempo. Gracias a ustedes. Y gracias por el tiempo y comunicarnos todo esto. Vamos a dejar toda la información de Yaira Maren y de escritura pública debajo de este video en las notas del episodio, para que puedan contactar a Yaira Maren y mantenerse al tanto de todo lo que está haciendo. Gracias por escucharnos, gracias por el tiempo y nos vemos pronto.